Estas preguntas nos ayudan siempre a entender mejor el tema. Siempre es importante que tratemos de encontrar una respuesta. ¿De dónde provienen los olores agradables de las flores? ¿Cuáles son los saborizantes que se utilizan a nivel industrial? Son algunas preguntas que, por supuesto, muchachos, vamos a resolver a lo largo del video. El logro de la sesión es que al finalizar, el estudiante identifica las características y propiedades de los ésteres, así como su importancia y sus aplicaciones industriales. ¿Qué vamos a desarrollar en esta clase? La obtención de ésteres, la nomenclatura común y UPAC. Vamos a desarrollar las propiedades químicas y también vamos a hablar de algunos ésteres que podemos encontrar de forma natural. Aquí tenemos el cuadro de las funciones químicas orgánicas oxigenadas. Y aquí, por supuesto, está marcado los ésteres. Bien, aquí están los ésteres. Si te das cuenta, los ésteres dentro de la estructura, el carbono está unido con un enlace doble con un oxígeno y a la vez el mismo carbono está unido mediante un enlace simple con otro oxígeno. La letra R son los radicales. Esta letra R que aparece aquí y aquí son dos radicales. Los ésteres, hablemos un poco de este tipo de compuestos. Los ésteres figuran entre los compuestos naturales más diseminados. Muchos ésteres sencillos son de olor agradable y son los responsables, por supuesto, que las frutas y las flores tengan estos olores aromáticos. Los ésteres son compuestos derivados de los ácidos carboxílicos, una función orgánica que hemos visto en este caso en el video anterior, en los cuales se sustituye el grupo hidroxi del carboxilo por un grupo alcoxi. En este caso, el grupo funcional del éster es conocido como carboxilato. La fórmula general, tú lo puedes visualizar aquí. El carbono, en este caso, te comentaba, está unido mediante enlace doble con un oxígeno y mediante enlace simple con el otro oxígeno. ¿Cómo se obtienen los ésteres? El método principal de obtención de este tipo de compuestos es la interacción, es decir, la reacción de ácidos carboxílicos con alcoholes. Cuando reacciona un ácido carboxílico con un alcohol, a esta reacción se llega a denominar como reacción de esterificación. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el ácido carboxílico. Aquí está el grupo carboxi. Bien, este es el alcohol. Aquí está el grupo hidroxi, el OH. Ambos compuestos reaccionan para producir un éster. Bien, adicionalmente entre los productos también se da el agua. Veamos cómo nombramos en este caso a los ésteres. La terminación oico del ácido correspondiente se sustituye por oato. Luego debe separarse con la preposición de y al final el sufijo
debe terminarse con hilo. Es decir, veamos. En la letra A tengo un ejemplo, veo una estructura, yo reconozco automáticamente que se trata de un éster porque veo que el carbono está unido en este caso con un oxígeno mediante enlace doble y enlace simple con el otro oxígeno. Ahí me doy cuenta que se trata automáticamente de un éster. Ese carbono del éster es el que tiene la prioridad, por lo tanto es el carbono número 1. No hay más carbonos alrededor de este elemento. Entonces, como solamente tiene un carbono, según la nomenclatura IUPAC, utilizo los prefijos que ya conocemos. Con un carbono se utiliza el prefijo met, con 2 carbonos et, con 3 carbonos prop, con 4 carbonos but, y así sucesivamente. Como es un solo carbono, entonces utilizo el prefijo met. Bien, acuérdate de los alcanos, ¿no? El alcano que tiene un solo carbono se llama metano, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es agregarle esta terminación, la terminación oato, ¿no? Metanoato, metanoato, la preposición de. ¿Por qué etilo? Utilizo et porque te das cuenta que aquí tiene 2 carbonos. Este radical tiene 2 carbonos, por eso utilizo el prefijo et. Y la terminación ilo, bien, que en este caso es el sufijo con el que debo terminar. Lo mismo sucede en la segunda estructura, la letra B. En este caso puedo visualizar que carbono 1 y este sería el carbono 2. Recuerda que la estructura o el grupo funcional del éster vendría a ser todo esto. Solamente tiene 2 carbonos, entonces utilizo el prefijo et, por eso se está llamando, acuérdate del etano, etanoato, etanoato, la preposición de, etanoato de. ¿Por qué utilizo prop? Porque si observas el radical, tiene 3 carbonos. Entonces, como tiene 3 carbonos, se utiliza el prefijo prop y la terminación en hilo, ¿no? Entonces, propilo, quedaría el nombre etanoato de propilo. Aquí tenemos otros ejemplos para nombrar a los ésteres. El primer compuesto tiene un solo carbono, bien, por lo tanto se le llama metanoato de metilo. Acuérdate, está terminando con el sufijo hilo, metanoato de metilo. En la segunda estructura tiene 2 carbonos, bien, tiene 2 carbonos, por lo tanto sería etanoato de metilo, tiene 2 carbonos. Por supuesto, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2, etanoato de metilo. En la tercera estructura que está a la derecha, si vemos, ya ubicamos el grupo funcional. Ahí está el grupo funcional del éster. Si verificamos, este es el carbono número 1, este sería el carbono 2, el carbono 3 y este sería el carbono 4. Quiere decir que tiene 4 carbonos, por lo tanto se utiliza el prefijo but, butanoato, la preposición de. Bueno, acá tengo un solo carbono en este radical, por lo tanto el nombre sería butanoato de metilo.
y el último tiene 3 carbonos. Bien, tiene 3 carbonos, 1, 2 y 3. Entonces sería propanoato de etilo. ¿Por qué etilo? Porque este radical tiene 2 carbonos. Así trabajaríamos la nomenclatura IUPAC, en este caso para los ésteres. ¿Qué sucede si el compuesto ya no es lineal como los ejemplos anteriores, sino es ramificado? Es decir, tiene otros sustituyentes. Lo primero es visualizar dónde está la función del éster. La función del éster lo vas a ubicar siempre donde el carbono esté unido con un doble enlace con el oxígeno y con un enlace simple con el otro oxígeno. Entonces aquí encontramos la función éster. Ese carbono que está formando parte de este grupo funcional debe ser el carbono número 1. Por tanto, se ha colocado aquí el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Como es ramificado, entonces hay que mencionar también a los sustituyentes. ¿Quiénes son los sustituyentes? Vendría a quedar: este es un sustituyente, este es otro sustituyente, bien, que deberíamos mencionar. El CH3 se conoce con el nombre de metil. Ese metil está unido en el carbono 2 y está unido el otro metil al carbono 3. Por eso le estamos colocando 2,3 di, porque hay 2 metiles, dimetil. Luego de eso no hay más radicales. Veo mi cadena principal que tiene 4 carbonos, por lo tanto se llamaría but, butanoato, siempre con la preposición de. Y este compuesto es muy conocido. Bien, es muy conocido este radical. Se le conoce con el nombre de isopropil. Bien, isopropil, pero como estamos hablando de un éster, debería ser isopropilo. Acuérdate de la terminación en ilo. Se llamaría isopropilo. Entonces, recuerda que en una cadena ramificada nombro a los sustituyentes, luego nombro mi cadena principal según el número de carbonos, en este caso butanoato, de siempre la preposición de isopropilo, en este caso porque estamos hablando del isopropilo. Hay 2 ejemplos más aquí. Como puedes ver, aquí está la función éster, el grupo funcional del éster. Lo mismo sucede aquí, el grupo funcional del éster. Entonces ese carbono sería el 1, 2, 3, 4 y 5. Lo demás vendría a ser los sustituyentes. En este caso el metil, hay otro metil aquí. En la segunda estructura quedaría este metil. ¿Cómo se llama el compuesto? Bueno, el compuesto en este caso se llamaría primero los metiles, que están unidos al carbono 4, 4,4 dimetil, di porque hay 2 metiles, dimetil. Mi cadena tiene 5 carbonos, entonces sería pentanoato de. El benceno, cuando está como sustituyente, se le conoce como fenil. En este caso, recuerda que el nombre debería terminar en hilo, por lo tanto, fenilo. 4,4 dimetil pentanoato de fenilo. La estructura o el compuesto que está en la letra C es lo mismo, el carbono que está dentro del grupo funcional éster debe ser el carbono número 1. No puedo contar hacia la derecha, ¿verdad? Porque está el oxígeno.
así que necesariamente tengo que contar hacia la izquierda. Bien, entonces son 3 carbonos y está el metil, entonces sería 2-metil, 2-metil, como tiene 3 carbonos sería propanoato, siempre la preposición de, y en este caso etilo. Recuerda que ese etilo está saliendo ese nombre de este radical, siempre sale de aquí, del radical que está unido con el oxígeno. Bien, aquí el radical que está unido con el oxígeno sería el fenil. Bien, pero a la hora de escribir el nombre, como es un éster, sería fenilo. Lo mismo aquí, este radical es el etil, pero como estamos hablando de un éster, sería etilo. Aquí hay una lista de ésteres naturales que son muy comunes. Por ejemplo, aquí tenemos al formiato de etilo, que tiene un olor a ron. Tenemos también el acetato de pentilo, que tiene un olor a plátano. Tenemos el acetato de propilo, que tiene olor a pera. Ahí está la fórmula, al centro. Tenemos el acetato de octilo, que es en este caso también un éster, que tiene olor a naranja. Está el acetato de bencilo, un olor a jazmín. El butirato, que es conocido, butirato de metilo, que tiene un olor a manzana. Es un compuesto, si te das cuenta, ¿cuántos carbonos tendrá? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos en total tiene esta estructura, este éster. Bueno, y así podemos mencionar otros compuestos, ¿no?, que tienen en este caso ésteres que le dan este olor característico, a piña, al albaricoque, a rosas, etc. Te dejo algunas referencias, como siempre, para poder consultar y consolidar algunos conceptos. Recuerden entonces, muchachos, que los ésteres también son compuestos orgánicos y que tienen varias aplicaciones, no solamente en la industria, y lo podemos encontrar, por supuesto, de manera natural, en este caso en algunos animales, como lo habíamos mencionado antes. Cuídense mucho.